estudiantes. Continuando con los temas abordados en el curso de periodismo digital, hoy abordaremos un tema relacionado al periodismo 2.0. Vamos a hablar sobre una etapa del nuevo periodismo moderno. Inicio esta clase con esta frase del autor Mark Britz, en donde indica que el cambio es inevitable, el progreso es opcional, el futuro es ahora. Esta frase nos evoca a que los medios de comunicación tradicionales como los conocemos deben hacer una convergencia a las nuevas dinámicas y al nuevo contexto en el que nos encontramos gracias a las nuevas tecnologías de comunicación e información. Pero antes de abordar qué es el periodismo 2.0, es importante que entendamos primero un concepto de la web 2.0. Y la web 2.0 surge como evolución de la web tradicional. Hemos hablado en las otras clases que el Internet revolucionó todo lo que habíamos conocido en la forma de comunicarnos, en la forma de relacionarnos y aún más con la web 2.0. Estos elementos promueven la interacción y participación de los usuarios o como lo hablamos en la clase anterior, la participación ciudadana. Cambió la forma de comunicarnos, trabajar y aprender. Pero sobre todo, estas herramientas fomentan la construcción colectiva del conocimiento, porque nos permite a nosotros no solamente ser simples receptores, sino también emisores. Es decir, desde la interactividad establecemos un relacionamiento más asertivo, hay una comunicación horizontal que pues los medios tradicionales no lo permitían. Y con esta web 2.0, desde su inicio, es como empieza esa nueva forma de comunicarnos entre los usuarios y las personas que crean contenido, crean noticias y demás. ¿Cuáles son las características de estas herramientas? Como lo hemos visto en el tema digital, y es la interactividad y la colaboración. Hablamos de contenido generados por usuarios, uso de redes sociales, blogs, wikis, acceso libre y compartido de la información, innovación en servicios y aplicaciones online. Todos estos elementos, herramienta, le permite a las personas poder seleccionar qué contenido ver, qué contenido consumir. Entonces, esta interactividad le permite a las personas tener un mayor control. Y allí es donde nosotros como periodistas tenemos que preguntar cuál va a ser nuestro rol en esta nueva sociedad de la información y comunicación. Dentro de las herramientas web 2.0, pues vamos a encontrar primero las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, blog y microblogs, wikis y enciclopedias colaborativas como Wikipedia, plataformas de video y multimedia como YouTube, entre otras plataformas, y aplicaciones en la nube como es Google Doc, Drive, OneDrive, todos los que ustedes tengan como almacenamiento de información. Esto le permite a uno tener mayor disposición de la información a su mano. Con un solo clic, ustedes pueden tener la información que requieran en el lugar que quieran, en el momento que ustedes quieran. Digamos que son uno de los elementos claves de estas herramientas web 2.0. Ahora bien, hablamos entonces el periodismo 2.0. ¿Y por qué teníamos que hablar primero de la web 2.0? Porque son esos elementos, esas herramientas que vamos a implementar para producir, distribuir y el consumo de nuevas noticias. No es que el periodismo cambie, la esencia es la misma como lo hemos dicho, pero tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, adaptarnos al nuevo contexto digital. Ahora ustedes se han dado cuenta que hay mayor conexión con un celular, con las plataformas digitales, que con los medios que tradicionalmente consumíamos anteriormente. Entonces, con este nuevo periodismo no es solo trasladar contenidos impresos a la red, y ahí es importante tener mucho cuidado en ese momento. Se basa en el hipertexto e interactividad, como lo vimos en las clases anteriores, permite múltiples voces y formas de contextualizar. El lector participa y construye colectivamente la información. Más que un nuevo periodismo, es volver a la esencia. No hay que perder la esencia del periodismo que siempre se les he dicho, y es contar historias de una manera objetiva, clara y veraz.
Investigación, claridad, brevedad y uso de múltiples fuentes. Como les decía, con los usuarios, con la participación ciudadana, tendremos nuevos gestores de la información, aliados estratégicos a la hora de construir y contar nuestras historias. Exige rigor profesional y honestidad, recupera la búsqueda de la verdad. Pueden usar múltiples formas como blogs, redes sociales, podcasts, entre otros. Inmediatez e innovación constante. Siempre tenemos que estar en la inmediatez, revisar el contenido de qué manera. Por eso también es clave que ustedes sepan a qué contexto o a qué segmentos van ustedes a referirse. Y aquí también es clave que lo recuerden, ustedes no escriben o no cuentan historias para ustedes mismas. Ustedes tienen que pensar en sus lectores, en las personas que van a leer sus contenidos, en esas personas que van a compartir su información. ¿Listo? Entonces ahí es importante la innovación constante. Y el periodismo como conversación. Como les decíamos, los ciudadanos ya no son simples consumidores, sino que también construyen historias, hacen parte de esa construcción compartida de la información, de las historias y demás. Y aquí, como se los he preguntado en otras oportunidades, ¿qué es lo clave? ¿Informar o comunicar? Y eso es algo que ustedes siempre tienen que preguntarse antes de cualquier historia que contar, con cualquier información que brindar. Porque el periodismo digital implica comunicación y no solo información. Y cuando hablamos de comunicación es un proceso que se da en doble vía. Exige respuesta y participación del receptor, pero sobre todo también como periodistas exige la ética y la responsabilidad social en la entrega de la información. Insisto, no existe un nuevo periodismo, sino un nuevo medio. Por eso persiste la obligación de ustedes como la claridad, el rigor, la veracidad y la ética. Son elementos fundamentales que como periodistas nunca debemos de perder. Ahora bien, como les decíamos, eh, con el periodismo digital volvemos nuevamente a la esencia del periodismo y por eso nunca pasará de moda utilizar la pirámide invertida en donde nos dicen que vamos desde de lo mayor a la de menor importancia. Ustedes tengan claro esta pirámide invertida y van a construir y brindar información de manera breve, clara y objetiva. Como les decía, la pirámide invertida es una herramienta clásica que sigue vigente. Recuerden crear títulos que busque llamar la atención del lector, el cual recoge el elemento principal de la noticia. En el ejercicio anterior estábamos revisando cuál era el mejor título, ¿cierto? Porque de esa manera yo voy a captar la atención del lector. Luego hablamos de la entrada o el lead, que es como la antesala de esa abrebocas, de esa introducción de esa noticia. Primer párrafo en el cual vamos a dar a conocer lo más sobresaliente del hecho. Pero para el periodismo digital, y ustedes se van a dar cuenta cuando con la actividad que vamos a realizar el día de hoy, que luego del título y demás siempre viene el contenido audiovisual o una imagen o un audio, a diferencia por lo menos de la prensa o de la televisión. Luego entramos con el cuerpo, que es el desarrollo de la noticia, y el remate o el final, el cierre, que es el último párrafo de la noticia como tal. Entonces, esa esencia de ese periodismo no lo vamos a perder, ¿cierto? Simplemente nos vamos a adaptar a estos nuevos cambios, de estas nuevas tecnologías de comunicación e información. Como les mencionaba, se presenta información de mayor a menor importancia, se adapta al periodismo digital, es una lectura mucho más rápida y de escaneo. Ya no vamos a encontrar esos bloques de lectura, sino que la información va a ser un poco más resumida, pero brindando siempre la información como tal. Permite captar al lector desde el inicio, historias más cortas y directas. A veces nos gusta cambiar las palabras, las cosas como son. Si es blanco, si es negro, ¿vale? Confirmación del principio, lo bueno, si breve, dos veces, bueno. Mayor alcance e impacto en los lectores y exige calidad y profundidad en poco espacio. Entonces son elementos que ustedes no pueden perder.
¿Cuál va a ser nuestro perfil del periodista digital? Es un periodista integral en donde tiene conocimiento, realiza análisis y sobre todo es ético en la información. Trabaja en equipo e interacción con otras áreas porque ya recuerden que no solamente se va a incluir texto, sino que también va a ser desde el audiovisual. Capacidad de síntesis ante exceso de información. Tenemos que adaptarnos a estas formas del periodismo digital. Preparación constante y actualización. Siempre hay que estar revisando qué herramientas digitales nuevas existen para adaptarnos a esos nuevos temas que exigen los consumidores o los lectores. Manejo de datos y análisis digital. Tenemos producción de contenido multimedia, curaduría y verificación de información. Aquí es importante, como les decía, como vamos a tener mucha información, muchas personas nos van a compartir información, nosotros como periodistas estamos en la obligación de ser muy objetivos en qué información es relevante y cuál información incluir y cuál eliminar. Listo, por eso es importante siempre haber una verificación de la información, aún más cuando en los medios en las redes sociales y en las plataformas digitales abundan muchas noticias falsas. Entonces ahí es un reto que deben de tener como periodistas. Y como les decía, adaptación a la convergencia de los medios. Y hablando sobre los retos del periodismo 2.0, eh, algo que vamos a tener que tener mucho cuidado son con los riesgos de desinformación y noticias falsas, como les mencionaba. Hay que verificar muy bien las fuentes a consultar. Problemas de privacidad y seguridad de datos. Pues como les decía, cualquiera persona que tiene una red social está abierta a que cualquiera persona pueda buscar su información, pueda revisar sus fotos y digamos que eso ya depende de la persona tener el tema de privacidad y la seguridad de datos, pero eso es uno de los retos que hay que tener en este periodismo. Brecha digital y desigualdades en el acceso. Aún todavía hay personas que no cuentan con una conexión a Internet y podemos encontrar estas brechas digitales. Sobrecarga informativa. Vamos a estar sobresaturados de información online. Por eso es clave que ustedes tengan bien, bien claro cuál es la información que ustedes van a brindar. Mantener la ética y la credibilidad. Y un elemento, y es la rapidez versus la profundidad de la información. Si bien es cierto, el mundo digital o el mundo global nos exige rapidez e inmediatez, la información que debemos de brindar debe ser clara, profunda, no brindar información por salir del paso, por decirlo de alguna manera. La información que produzcamos debe ser veraz, que contengan los datos, que contengan cifras, que contengan datos relevantes, que le dé la importancia a nuestra nota periodística. Entonces, chicas, con esta breve introducción y con los textos que ustedes habían abordado, era la clase que teníamos pues en el día de hoy. Y en el aula extendida van a encontrar la actividad que tienen para entregar a más tardar mañana por el tema de la energía, ¿correcto? Entonces va a estar abierto la plataforma hasta el día de mañana, o bueno, se las voy a dejar hasta el viernes para que tengan ahí la posibilidad, hasta el viernes que nos volvamos a ver, para que tengan la oportunidad de hacer la información. Son dos punticos, pero que ya luego ustedes van a encontrarlo más a detalle en el aula extendida. Entonces, muchas gracias por la atención y estaremos pues revisando estos temas y poniendo en práctica en las próximas clases que tengamos. Muchas gracias, excelente jornada.